El estructuralismo filosófico es una corriente de pensamiento que emerge como una respuesta a la necesidad de comprender la complejidad del mundo moderno. Su influencia se extiende desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, abarcando una amplia gama de disciplinas y áreas de estudio. En su esencia, el estructuralismo busca desentrañar las estructuras subyacentes que organizan y dan sentido a la realidad, reconociendo que estas estructuras son fundamentales para comprender tanto el mundo material como el mundo simbólico en el que vivimos. En el ámbito lingüístico, Ferdinand de Saussure es una figura central en el desarrollo del estructuralismo. Su teoría del signo lingüístico revolucionó la forma en que entendemos el lenguaje, al argumentar que el significado de las palabras no reside en una conexión directa con el mundo exterior, sino en su relación con otros signos dentro de un sistema lingüístico. Esta noción de la arbitrariedad del signo y la importancia de las relaciones estructurales sentó las bases para el enfoque estructuralista en la lingüística y más allá. Sin embargo, el impacto del estructuralismo trasciende los límites de la lingüística. En antropología, Claude Lévi-Strauss aplicó los principios estructuralistas al estudio de las culturas humanas, argumentando que las estructuras del pensamiento humano son universales y pueden ser descubiertas a través del análisis comparativo de mitos y sistemas simbólicos. Esta perspectiva antropológica reveló la profundidad de la estructura en la organización de las sociedades y las mentes humanas. En la filosofía, el estructuralismo provocó una revisión fundamental de las concepciones tradicionales de la realidad y el conocimiento. Figuras como Roland Barthes y Jacques Derrida exploraron la naturaleza de las estructuras que subyacen en el lenguaje y en la cultura, desafiando las nociones establecidas de la verdad y la objetividad. Barthes, por ejemplo, analizó la estructura del texto y la manera en que los significados son construidos a través de sistemas de signos, mientras que Derrida desarrolló la noción de deconstrucción para mostrar cómo los textos revelan tensiones y contradicciones internas que desafían su supuesta estabilidad. A pesar de sus contribuciones significativas, el estructuralismo no está exento de críticas. Se le ha acusado de ser excesivamente abstracto y determinista, reduciendo la complejidad del mundo a estructuras estáticas y universales. Además, algunos críticos argumentan que el énfasis en las estructuras subyacentes puede llevar a una pérdida de atención en la agencia humana y en la historia concreta. No obstante, el legado del estructuralismo persiste en el pensamiento contemporáneo, alimentando debates y enriqueciendo nuestra comprensión del mundo. Su enfoque analítico y su énfasis en las estructuras subyacentes continúan inspirando a generaciones de pensadores a explorar las complejidades del lenguaje, la cultura y la sociedad desde perspectivas nuevas y provocativas. En última instancia, el estructuralismo sigue siendo un punto de partida invaluable para la reflexión crítica sobre el mundo en el que vivimos y las formas en que lo entendemos y lo interpretamos. El estructuralismo filosófico nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales y a adentrarnos en las complejidades subyacentes que dan forma a nuestra experiencia del mundo. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones arraigadas sobre la realidad y a explorar las estructuras invisibles que configuran nuestras vidas, desde el lenguaje que usamos hasta las instituciones sociales en las que participamos. Una reflexión profunda sobre el estructuralismo nos lleva a reconocer la interconexión y la interdependencia de todas las cosas. Nos recuerda que nuestras acciones y percepciones están moldeadas por patrones más amplios y sistemas de significado que a menudo operan fuera de nuestra conciencia. Esta conciencia de la estructura nos permite entender mejor cómo funcionan nuestras sociedades, cómo se perpetúan las desigualdades y cómo podemos trabajar para cambiarlas. Al mismo tiempo, el estructuralismo nos enfrenta a la paradoja de la libertad y la determinación. Si nuestras acciones están influenciadas por estructuras más grandes, ¿hasta qué punto somos realmente libres? Esta pregunta nos desafía a encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de las limitaciones impuestas por las estructuras sociales y la afirmación de nuestra capacidad para desafiar y transformar esas estructuras. En última instancia, el estructuralismo nos enseña a ser más conscientes de las fuerzas invisibles que operan en nuestras vidas y a ser agentes activos en la búsqueda de un cambio significativo y transformador. Nos impulsa a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar nuevas formas de pensar y actuar en el mundo. En este sentido, la reflexión sobre el estructuralismo no es solo un ejercicio intelectual, sino un llamado a la acción para la construcción de sociedades más justas, equitativas y comprensivas.
Un dato interesante sobre el estructuralismo filosófico en la actualidad es su persistente influencia en disciplinas como la lingüística, la antropología, la psicología y los estudios culturales. Aunque su popularidad como corriente filosófica haya disminuido en algunos círculos académicos, los principios estructuralistas continúan siendo relevantes en el análisis y comprensión de sistemas complejos. Por ejemplo, en lingüística, el estructuralismo ha proporcionado herramientas conceptuales para el estudio de la relación entre la lengua y la sociedad, así como para el análisis de las estructuras subyacentes del lenguaje humano. En antropología, el enfoque estructuralista ha influido en la comprensión de las culturas como sistemas simbólicos y en la interpretación de mitos y rituales como expresiones de estructuras profundas de pensamiento. En psicología, el estructuralismo ha dejado su huella en el análisis de la mente y la conciencia, contribuyendo al desarrollo de enfoques como el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Además, en los estudios culturales, el estructuralismo ha proporcionado herramientas para examinar las formas en que los significados y las identidades son construidos y negociados dentro de las sociedades. Aunque ha evolucionado y se ha integrado con otras corrientes filosóficas y académicas, el estructuralismo sigue siendo una fuerza importante en el análisis y la interpretación de la complejidad del mundo moderno. Su legado perdura en diversas disciplinas, enriqueciendo nuestra comprensión de la naturaleza humana y la sociedad. El estructuralismo filosófico nos insta a reconocer la complejidad inherente en todas las facetas de la vida humana. Nos recuerda que nuestras percepciones, creencias y acciones están moldeadas por una red intrincada de relaciones, sistemas y significados que a menudo pasan desapercibidos en nuestro día a día. Esta comprensión nos desafía a ir más allá de las explicaciones superficiales y a profundizar en las estructuras subyacentes que dan forma a nuestra realidad. Al explorar el estructuralismo, nos enfrentamos a la tarea de desentrañar las capas de significado que se entrelazan en nuestras interacciones sociales, culturales y lingüísticas. Nos lleva a cuestionar las normas y las convenciones que damos por sentadas y a examinar críticamente cómo estas estructuras influyen en nuestra comprensión del mundo y en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, el estructuralismo también nos invita a reconocer la diversidad y la multiplicidad dentro de las estructuras mismas. Nos muestra que las realidades son construidas de manera contingente y que las mismas estructuras pueden ser interpretadas de diferentes maneras según el contexto cultural y social en el que se encuentren. Esta perspectiva nos desafía a adoptar una actitud de apertura y flexibilidad hacia las múltiples formas de ser y de entender el mundo que nos rodea. En última instancia, el estudio del estructuralismo nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el significado humano. Nos impulsa a reconocer la interconexión y la interdependencia que caracterizan nuestras vidas y a buscar un mayor entendimiento de las fuerzas que nos unen como seres humanos en un mundo compartido. En este sentido, la reflexión sobre el estructuralismo no solo enriquece nuestra comprensión del mundo, sino que también nos invita a imaginar nuevas posibilidades para la acción y la transformación en busca de un futuro más justo, equitativo y compasivo. Mentes filosóficas.